Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan por primera vez de Mérida. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Quiero pedirles, por favor, los que pueden pasar más adelante, los que están atrás, puedan pasar un poquito más adelante para que así escuchar mejor lo que Dios va a hablar en esta mañana para ti. Lo que sí te voy a decir es que no vengo con trofeos, ni historias de hombres, ni nada por el estilo. Primeramente dándole gracias también por llegar a este mes de agosto. Me encanta este mes porque se aproxima el fin de año y no es porque celebramos una fiesta X, sino porque comenzamos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y llegó agosto. Pero llegó, ¿qué? Lleno de bendiciones, lleno de amor y paz. Estuve investigando este famoso versículo de la Biblia que dice arriba, como tú lo puedes leer, así que recibiendo nosotros, usted, vos, yo, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándolo con temor y reverencia. Y el versículo 29 como parte de eso, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero yo quise revisar otra versión y un lenguaje sencillo dice así: gracias a Dios. El reino que Él nos da no puede ser movido, por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir, porque nuestro Dios es un fuego destructor. Dios tiene una sola cara, desde el comienzo hasta el fin. Él estableció su reino ya desde la fundación o antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a definir qué es reino. Hablando de un reino terrenal, hay un rey, hay una nación, hay súbditos, ¿verdad que sí? Ahora hablando de lo espiritual, Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo dice en el libro de Apocalipsis. El que vino, el que es, era y ha de venir. El que vino un caballo blanco con una espada y una corona. Perfecto. Pero, ¿a qué reino se va a referir más aquí? Existen dos tipos de reino. El reino de Dios, que yo llamo la iglesia, el sueño de Dios, y también el reino de este mundo. Satanás es real 100%. ¿Por qué es real? Porque Dios lo hizo real. ¿Es eterno? Sí, porque también es eterno. ¿Y Él es poderoso? Sí. No tenga miedo de decirle que sí es poderoso, porque Él puede hacer cosas que el hombre no puede hacer. El libro de Job. Permíteme, le pide permiso al rey que vaya y pruebe a Job. Y Dios le dijo, te permito. Ese reino que dice el apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 10 al 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya usted entró, ya yo entré, pero ¿qué? Allá en Venezuela yo decía a los cristianos, la salvación no termina.
en el bautismo. La salvación del cristiano es cuando el cristiano es fiel. Ahora bien, acompáñame a la primera carta de Pedro. Vamos a estar con Pedro un buen rato. Primera carta de Pedro, capítulo 1. El título de esta prédica, antes de leer, estamos dentro del reino de Dios, pero todavía falta la batalla de la vida fiel. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Tenemos una herencia. La herencia que Cristo nos dejó no es tanto física, porque si fuera física, la prenda de vestir no duraría más de un tiempo. La casa donde habitamos no duraría más de 50 años. De hecho, lo hay en Buenos Aires, casas muy antiguas. Dice que es una herencia, primeramente, ¿en dónde? En los cielos. Y esa herencia no se contamina porque es santa. No se marchita y tampoco se corrompe. Cuando dice el apóstol Pedro, y nombrando estas tres cosas, viene a mi mente uno de los metales preciosos, el oro. Y el cristiano, ¿es necesario pasar por la prueba de fuego como el oro? Sí, porque si no pasa, si no es probado, no se puede ver su pureza. Tiene que ser probado. Ahora, esa herencia que tenemos ahí en el cielo, Dios nos la entregó a nosotros. Ese reino de los cielos, que es la iglesia, estaba escrita, estaba profetizada, estaba anunciada desde el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Cuando leemos el famoso libro de Génesis, escrito por Moisés, los 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, dice en el 3:15, después que viene el pecado al mundo, viene la salvación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú en el calcañar. Estoy hablando de la Reina Valera 60. ¿Qué estaba diciendo Moisés en 3:15 de Génesis? Que ya iba a venir Cristo, la cabeza, el rey por excelencia, a establecer su iglesia. La pregunta es, ¿cuándo se establece la iglesia? ¿Cuándo se establece el reino? Jesucristo, el Hijo de Dios, le dio la responsabilidad al apóstol Pedro de predicar el evangelio, de abrir las puertas al pueblo judío, porque la salvación viene de los judíos. Y cuando dice en Hechos capítulo 2, 36, para resumirlo, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Saben lo que significa la palabra Señor en el griego Kyrios y el Cristo el Mesías? La importancia para los judíos de saber quién era Cristo era impactante. Usted no lo ha visto, yo no lo he visto al Señor Jesús, pero permíteme decirte cómo lo veo. Lo veo en ti, porque tú eres el reino, tú eres la iglesia. Lo más cerca que tengo de Dios eres tú, eres vos. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo he visto jamás, pero a ti te veo todos los días o una vez por semana. Continuamos con la lectura de Pedro. Ahora bien, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Cuando empieza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Pedro, al igual que Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito, ¿sabes? La grandeza de Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios.
Moisés habló con Dios cara a cara. ¿Tú hablas con Dios todos los días por medio de tu Espíritu, del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo? El apóstol Pedro nos está diciendo aquí que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la razón de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando Pedro predica, se convierten como 3,000. ¿Sabe dónde yo puedo ver el amor de Dios? En esos como 3,000 judíos. ¿Sabes por qué? Días antes, los judíos estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo, mátalo, que muera. ¿Y qué hacemos con el otro, con Barrabás? Suéltalo. Afuera el mundo está siguiendo la corriente de este mundo, el reino de este mundo, el príncipe de este mundo. Pero nosotros estamos siguiendo ¿a quién? A Cristo. Estamos dentro del reino de Cristo. Y por eso es importante mantenernos sin fluctuar. Ahora bien, seguimos leyendo y dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, es necesario que tengamos o tengáis que ser afligido en diversas pruebas. ¿Sabes cuánto me di cuenta yo que Satanás ataca al cristiano? El primer día de mi conversión. Tengo 3 enemigos: Satanás, el mundo y yo. 3 enemigos muchas veces en común. Primero, él dice que controla el mundo. Segundo, el mundo no es mi hogar. Soy peregrino aquí. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Aunque mi DNI me identifique como ciudadano de aquí, no soy de este mundo. Aunque mi pasaporte diga mi origen, no soy de este mundo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque por ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 2 reinos, 2 puertas, 2 entradas. No hay 3, porque si hubiera una 3, sería una opción. O soy o no soy. O estoy con él o estoy en contra de él. No nos podemos engañar, amados hermanos. Dios no puede ser burlado. Yo no soy perfecto, te lo aseguro. Soy imperfecto. Soy un pecador arrepentido. Pero permíteme decirte algo. ¿Sabes lo que me tiene de pie los 365 días del año? ¿Sabes lo que me sostiene? No es esto, porque hasta la tierra va a ser destruida. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Jesucristo, la que me mantiene, la que nos mantiene juntos, la que nos mantiene unidos. Siempre hago una comparación hablando del reino de la iglesia. ¿Conoces lo que es una chimenea? Claro que sí. ¿Una fogata? Claro que sí. Cuando pones la leña, le pones el fuego, ¿cómo está? Caliente, rojo. Empieza a separar las brasas, empieza a separar las leñas. ¿Qué pasa? Se apaga. Si el cristiano no se propaga, se apaga. ¿Cómo es eso? Si yo no me propago como cristiano, me voy a apagar.
Hay silencios muy peligrosos en los cristianos. ¿Cómo es eso? Cuando estoy con mi familia y no hablo la palabra, ellos van a hablar por mí. Y ha pasado. Ha pasado. Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que ustedes son padres, madres, esposas, esposos, abuelos y abuelas. Pero el reino de Dios hay que arrebatarlo, porque son para los valientes. Y usted es un valiente. Dice que la fe nuestra es probada para gloria y honor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos obteniendo la meta de nuestra salvación, que es la fe. Una fe probada como el oro. Pregunto yo, ¿los apóstoles fueron probados? ¿Los apóstoles murieron por la fe de Cristo? Sí. Alguien dijo una vez, aquí no hay persecución de cristianos. Predicar, yo no puedo predicar. En Venezuela, en el 2016, había un silencio en el país. Y yo le decía a mis hermanos, me preocupa esa tranquilidad que hay. Aquí no pasa nada. Aquí de vez en cuando llueve. Aquí todos somos felices. Hasta que pasó una de las crisis económicas que yo había vivido en mi vida desde el 87 que llegué a Venezuela. Pude ver con mis ojos, no lo digo para jactarme, pude ver con mis ojos pelearse entre soldados venezolanos, fieles e infieles. Pude ver el saqueo más grande de la historia de Venezuela. Viví en un piso 19 y pude ver cómo saqueaban, cómo robaban y hasta cómo mataban. Y usted dirá, pues eso yo lo vi en películas. Eso yo lo vi en Hollywood. Pero esto es real, como el reino de los cielos es real. El reino de Cristo es real. A Él les costó su vida establecer su reino o su iglesia. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 14, 21 al 22. Y después de anunciar el evangelio, aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo y Bernabé, animando a los discípulos. ¿Necesitamos que nos animemos? Sí. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé en qué momento tú estás pasando por un problema y yo agarro ese teléfono y te envío un mensajito y eso es lo que te hacía falta. Dices, me llegó justo en el momento cuando iba a hacer una decisión equivocada. Cuando iba a hacer algo indebido, llegó ese mensaje a mi corazón. Pablo y Bernabé sabían que esos discípulos estaban pasando por tribulaciones. Usted quizá lo está haciendo, no lo sé, posiblemente, quizás con su familia, en su trabajo, no lo sé. El fin del tiempo o el día del juicio terminará totalmente, para siempre, la guerra entre dos reinos, entre el reino de Dios y el reino de Satanás. La gente afuera sin Cristo sufre igual. Usted, yo, sufrimos, pero no estamos solos. No estamos solos. El sufrimiento lo carga Cristo. Sus tribulaciones y angustias, Cristo lo llevó en la cruz.
conoce perfectamente. Sabe quién soy yo, quién es usted, y lo conoce. Él vino a la tierra, se hizo hombre, siervo, y vio cara a cara al hombre. ¿Sabe por qué? Porque él quería conocerlo personalmente. Tu persona. Lo quiso conocer y lo conoció. Nos conoce. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 24. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suplido todo dominio, toda autoridad y potencia. El 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. 27. Porque todas las cosas que la sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Analizando la carta de Pedro, las dos cartas, los profetas, la ley de Moisés, y todos hablan de Jesús. ¿Cuál Jesús? ¿El que está en el templo? ¿Allá en el templo de la esquina? No. Si lo conocieran a Jesús, yo digo, andaríamos derechitos. ¿Sabes por qué? Porque Él te conoce. Conoce mis defectos. Conoce mis virtudes. ¿Cómo yo decirle a Él? Si Él sabe quiénes somos nosotros, en esencia. Que un día va a ser destruida la muerte y el que anda echando broma. El que anda haciendo desastres. Si estos líderes mundiales conocieran lo que usted conoce, en vez de hacer daño, en vez de hacer tanta muerte, ellos dirían, no, a mí no me corresponde matar. Yo no soy dueño de nada, es Él. Pero como no hay temor de Dios, lo que hay es ira. El apóstol Pablo en Romanos, pues, la ira de Dios viene contra toda impiedad, con toda injusticia. ¿Sabes cuándo me convierto a cristiano? ¿Sabes cuándo yo empecé a dejar de botar basura en la calle? Pero si todo el mundo bota basura en la calle, yo no. Yo enseñé a John, a Moisés, a no botar basura. Cuando su mamá llevaba la ropita, encontraba los papeles aquí. Porque dije, no puedes botar basura. Todo el mundo lo hace. ¿Sí? Tú no eres todo el mundo. Cuando se dieron cuenta que la mentira es Satanás, ellos decían, papá, yo sé que mentir es malo, te voy a decir la verdad. Que tu hijo ande en la verdad. Que tú andes en la verdad. Que tú camines con la verdad. Y si tú llegas a morir por la verdad, ¿no sería un gran galardón? Pero es que la mentira se ha hecho común. Todo el mundo miente. Y yo pregunto, tú no eres todo el mundo. Tú no eres todo el mundo. Tú eres hijos del gran rey, del rey de reyes, del señor de señores. Romanos capítulo 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Cuando te conviertes, cuando naces de nuevo, cuando renaces,
te conviertes en una página blanca. Con el tiempo, te va manchando. Lo digo por mí. Cuando venga Cristo, ¿qué dice? Viene a buscar una iglesia limpia, pura, santa. Y el justo con dificultad se salvará. ¿Dónde quedará el pecador y el impío? Dios nos está dando ya 8 meses con este. 8 meses que para mí son victoria. Porque siempre lo decía y lo digo. No es tanto porque donde estoy o lo que yo puedo ver. Gustavo dijo una gran verdad. Venimos una vez por semana. ¿No es adorar? Una vez. No son todos los días. Tengo que ir a trabajar todos los días y lo hago con amor, te lo aseguro. Desde que tengo uso de razón, desde que me convertí a cristiano, he ido a darle a lo mejor, porque el mundo está esperando ver un cambio. Cuando voy por los colectivos y veo a personas haciendo gestos nobles, sirviendo, dándole el asiento al anciano, a la embarazada. Qué bonito se ve. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo ve Dios tu corazón? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean salvos o libres. A todos nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué representa eso? ¿Qué significa? No importa de dónde yo vengo. ¿Saben lo que nos une? Ese poderoso espíritu. Yo no le puedo decir a una persona que no sea cristiano, hermano. Me cuesta decirlo. No lo siento. Contigo, sí lo siento que eres mi hermano. Pablo está diciendo, fuimos en un solo espíritu, hermano. Pablo dice en capítulo 4, la unidad del espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos. Yo digo, qué bendición. Si yo estuviera aquí en Buenos Aires y no estuviera en la iglesia, me sentiría incompleto. Qué bonito, qué linda esta ciudad, qué hermoso. Ustedes son lo más lindo, lo más bello, lo más hermoso que Dios ha hecho aquí en la tierra. Hechos capítulo 2, 47. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si estamos en el reino de Dios, debemos permanecer en el reino de Dios. La pregunta sería, ¿en qué reino estás tú? En el reino inconmovible, que no se marchita, no se corrompe de Cristo. Si hoy sería el último día de tu vida, ¿dónde pasaría la eternidad? No la he visto, pero existe. No he visto a Dios, pero existe. No puedo tocar el viento, pero existe. Entonces, es real. Es real. Más real que cualquier cosa. Dios, su reino, su iglesia. Pronto va a venir a buscarla. Pronto estaremos con Él. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2.
Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Quiero pedirte, por favor, que cierres tus ojitos unos segundos. Ciérralos. Y quiero que te traslades al día que te convertiste, en el día de tu salvación. Cuando tú decidiste seguir las pisadas del Maestro. Cuando tú decidiste bautizarte para perdón de los pecados. No importa si fue hace 3 meses, 20 años, 40 años, no importa. Recuérdalo, ese momento que pasaste de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Ahora, abre los ojos. Tú dirás, ese día no lo olvido. Podré olvidar quizás la fecha de matrimonio. Quizás, pero no olvido el día lunes, 11 de abril, a las 9 de la mañana, en Caracas, Venezuela, cuando yo pedí ser bautizado para perdón de los pecados. No te voy a decir los años. Lo que te voy a decir es que todavía lo vivo como que fuera hoy. ¿Sabe por qué? Porque decidí seguir a Cristo. Decidí decirle no al pecado, aunque el pecado está a la puerta. Por eso que no lo olvido. Y por eso que te recuerdo a ti, que eres lo más importante para el reino de Dios. El reino que fue establecido. El reino que no va a ser quitado. El reino que habló los profetas Isaías, Jeremías, Daniel. Reino donde los autores de estos libros hubieran querido saber quién era Cristo. ¿Tú no crees que Isaías 53, hablando de Jesús, y el 52, tú no crees que Isaías hubiera dicho, varón de dolores experimentado en quebranto, y cómo que escondimos su rostro fue menospreciado y no lo estimamos? Dolores, sufrimientos. ¿Tú no crees que Isaías hubiera querido conocer a este varón? Usted lo conoce y anda con usted todos los días hasta el fin del mundo. Conclusión. Hay un pasaje que me llamó mucho la atención. Mientras redactaba el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá a Dios. Juan capítulo 1, 12 dice, a Dios nadie jamás lo vio. Correcto. Sin esto nadie verá a Dios. ¿Tú quieres ver a Dios? Te invito a que juntos lo hagamos. Algunos santos de Dios se adelantaron. Se murió el hermano. Yo lo que dije, se adelantó primero. El próximo puedo ser yo. ¿Tú sabías que el cristiano no muere? ¿Sabías? El primer mártir, Esteban. ¿Cómo serían, imagínate en tu mente, cómo serían las piedras que arrojaron a Esteban? Me gusta lo que él dijo. Veo al Hijo de Dios a la diestra. Lo veo. Lo pudo ver antes de dormir.
Lo veo. Y Él está todos los días. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Él manda y obedezco. Y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es una promesa? Sí. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Te lo aseguro, que la palabra de Dios que está en ti no va a pasar, no va a ser borrada. Si hay persecución en Buenos Aires, Argentina, por cargar este libro, y el presidente decretó, inclusive los celulares, no me preocupa, porque tu palabra la he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. David, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y Juan capítulo 12, 44 al 50, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Jesús se encarnó la palabra en él. Era imposible que aunque lo mate, le quitaran la palabra. Esa palabra está en tu corazón, amado hermano. No lo permitas. Por nada de este mundo, esa palabra poderosa, ese reino poderoso, se ha quitado de ti. Quizás puede ser hoy que venga la tentación. Ya vencí y voy a seguir venciendo el resto de mi vida. Que la poderosa palabra de Dios sea bendecido, igual que tu corazón sea bendecido grandemente. Dios lo bendiga.